Muy buenas, granadenistas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Puerta al Cielo. Bueno, pues en el podcast de hoy os traemos de nuevo a uno de los fenómenos de Twitter Granada. Hemos visto que os gustó bastante el programa con numeritos y bueno, ya teníamos pensado este invitado y ya estamos orgullosos de presentaros a Aguirre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Muy bien. Bueno, pues Aguirre, @CalCrueger en Twitter, es uno de los fenómenos de los últimos meses en Twitter Granada. Analiza, bueno, ¿cómo te definirías tu Twitter? Bueno, yo es que me doy menos importancia de la que a veces me arrojáis algunos. Yo simplemente tengo una cuenta de un aficionado al fútbol, especialmente al Granada, al que le gusta comentar un poco la actualidad del equipo y de la liga en general. Pues bueno, ya lo habéis escuchado de su propia boca y bueno, vamos a empezar con uno de los últimos partidos de esta semana. La victoria contra el Navalcarnero. ¿Qué tal? ¿Cómo viste al equipo, Aguirre? Pues mira, justo este partido yo tuve dificultades para verlo porque estaba trabajando y acabé bastante tarde. Entonces, no lo pude ver con tranquilidad. Pero bueno, parece que los jugadores menos habituales cumplieron bastante bien su papel, como vienen haciendo en Copa, y vi un equipo pues bastante sólido. Hay que tener en cuenta, claro, la categoría del rival, pero desde luego lo que vi me gustó bastante. Bueno, perdona que te corte, Aguirre, porque se me ha olvidado presentar a nuestro compañero Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás de nuevo con nosotros? Muy buenas, Carlos. Pues la verdad que hoy tenemos aquí un fenómeno en el Twitter, porque en una red donde tanta gente pone tanta locura, da gusto leer a gente que se expresa bien y sobre todo que, vamos, un fenómeno. Muchas gracias. Ruiz, Como dice Iván, hoy tenemos un coco de Twitter Granada que nosotros, la verdad que en cada análisis que tú haces, estamos siempre de acuerdo, ya estamos hasta mosqueados y hoy te tenemos aquí para ver si te podemos buscar las cosquillas, porque no es normal esos análisis tan buenos que haces, como dice Iván, una red social que no estamos acostumbrados a un representante tan bueno que tiene ahí el Granada entre la afición, pues un poco para comentar contigo y un placer que estés con nosotros en el podcast. Un placer para mí también, claro. Ya os digo que os agradezco mucho vuestras palabras, pero que yo creo que hay gente muy buena en Twitter haciendo comentarios bastante sensatos. Luego, obviamente, pues a veces estamos de acuerdo y otras no, pero yo creo que lo mejor es poder hablar de fútbol tranquilamente y con educación. Y Aguirre, aquí me va a permitir un inciso y me gustaría recalcar, además, como tú dices, lo bien que os lleváis, porque en un mundo en que ya sabes cómo funcionan las redes sociales, ese que todo vale por el me gusta fácil y ya sabes cómo funciona, recalcar lo bien que os lleváis entre las cuentas así de analistas del Granada y la buena representación que hacéis. A mí me llama la atención lo bien que el buen trato que tenéis entre ambas cuentas y todas las cuentas que estáis ahí, así que es digno de elogio y digno de admirar. Sí, yo creo que es importante también en este aspecto tratar de ser selectivo y ver pues con quién se puede hablar, con quién no. Yo soy el primero que a veces me caliento demasiado y bueno, a lo mejor entro en conversaciones que realmente no merecen la pena. Bueno, últimamente trato de estar más contenido en ese sentido. Pero sí, hay gente muy buena con la que Sí, da gusto interaccionar. pues sí, bueno, y por lo que tenemos traído un poco de análisis, antes de hablar de esa previa del Granada-Celta, nos gustaría comentar contigo cómo has visto la última jornada en Liga y por seguir un orden vamos a empezar con la derrota en el Sadar. ¿Cómo lo viste el planteamiento? Que parecía que se desquebrajaba un poco el 11 titular. ¿Cómo lo viste? Tus sensaciones, Aguirre. A ver, era un encuentro que venía muy marcado por las bajas en el centro del campo, como todos sabemos. Claro, al contar tan solo con Mille Montoro en la zona de pivotes, pues trastocó bastante los planes de Diego Martínez. El problema para mí fue incrustar a Vallejo en el pivote, porque creo que había armas para ensamblar un 4-4-2 más habitual, más clásico, en el que los jugadores se sintieran más cómodos. Pero bueno, es la elección del entrenador y ahí los aficionados no tenemos más que
más que opinar, porque no podemos hacer otra cosa más que hablar sobre ello. Y luego, pues, creo que, sí, perdona, creo que esto pues condicionó bastante el partido, porque la primera parte fue bastante mala, algo que ha reconocido Diego después, y luego ya fue imposible remontar el partido, a pesar de los buenos minutos que hubo. Efectivamente, y un poco esa solidez defensiva que estamos acostumbrados la perdemos un poco, y me gustaría preguntarte el papel de Fulquier, y yo creo que ya Diego está un poco ya con la mosca detrás de la oreja pidiendo un lateral, porque estamos viendo que Fulquier quizás la última jornada nos está costando los puntos defensivamente. ¿Cómo ves el papel de Fulquier en banda? A ver, es bien conocido que yo no soy ningún fan de Fulquier. Más que nada, yo no tengo nada en contra de Fulquier como persona ni como jugador siquiera. El problema es que para mí no es lateral derecho. No tiene condiciones defensivas para ser un buen lateral derecho. Y esto es algo que viene siendo un problema ya desde el año pasado, donde yo creo que no se cubrió bien la parte de los laterales y salvó la papeleta pues la aparición de Neva, realmente. Y este año, pues lo malo de Fulquier es que está siendo sobreexpuesto está jugando muchos partidos, más de los que seguramente pensábamos todos, pues por las bajas de Víctor Díaz y de Kini. Efectivamente. Yo me quería retraer, perdona, al partido del Navalcarnero que te hemos preguntado antes. Vi muy bien al equipo, vi muy bien a la segunda unidad. Creo que ya lo habíamos comentado en algún programa anterior, que la segunda unidad parece que está incluso funcionando mejor que el año pasado. Y sobre este partido de los Osasuna, es que yo creo que pues, no es igual había algún partido más que ha tirado este año Diego, pero sí, el típico partido que, pues, bueno, hay alguna liada de Diego, pero vamos, es que yo creo que, hombre, por comentarla, pero no se puede ni criticar ni nada parecido, porque sí, tenemos una liada de Diego al año y luego tenemos 38 partidos que son la hostia, gracias a que tenemos a Diego Martínez. Pues yo quería también preguntarte por el partido de Villarreal, que ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? Sobre todo las intervenciones del VAR, todo el lío que hubo. Pues a ver, el partido de Villarreal, para mi gusto, fue un muy buen partido del equipo ante un rival muy complicado, más en su campo, que imprime una velocidad de juego a la que el Granada no está acostumbrado y sufre bastante, pero le plantó cara y jugó un partido muy bueno. Y sin embargo se complicó pues cuando los árbitros comenzaron a tomar protagonismo, ¿no? Yo creo que, analizándolo fríamente, yo creo que fue un partido en el que, bueno, pues el árbitro de campo se llevó todos los titulares, pero en el que la actuación peor de todos los árbitros fue el de la sala VAR. Totalmente, sí, sí. De acuerdo contigo. No sé si recuerdo, Cordero Vega igual era el del VAR. No, de Burgos Bengoechea. De Burgos Bengoechea. Bueno, sí, ya sabemos de sí, yo creo que intervino sin necesidad de hacerlo. Y personalmente creo que el VAR no debe estar para penaltis como aquellos, en los que el árbitro había visto los contactos y valoró que no eran suficientemente graves como para sancionarlos con penalti. Te quería preguntar sobre un poco fuera de guión, sobre este tema del VAR. ¿Cómo tú, a ti que eres un hombre de fútbol, cómo estás viendo la inclusión del VAR estos últimos años? ¿Qué te está pareciendo? A ver, yo creo que tiene algunas ventajas el VAR. Evidentemente corrige algunos fallos, pero creo que últimamente, sobre todo este año, está perjudicando más que otra cosa al fútbol. Y creo que en estas condiciones casi sería mejor, lo he escrito alguna vez, que se limitara a decidir en casos de fueras de juego o goles fantasma. Casos muy concretos, porque cada vez es más invasivo en los partidos
y es evidente que no está acabando con la polémica ni con los fallos en el fútbol. Efectivamente. Yo aquí, Aguirre, la pregunta que lanza Carlos, yo creo que ya la última jornada, sobre todo, le quita mucha emoción al fútbol porque vemos incluso 10 minutos el tiempo parado, entrenadores que no saben la unificación de criterios, equipos en los que no saben muy bien los árbitros cómo explicar las acciones que el VAR entra. Y entonces yo creo que ahí la Liga se tiene que sentar un poco y aclarar con los equipos, con los clubes, esa unificación de criterios, sobre todo como traen situaciones puntuales, que no puede ser que un partido esté 10 minutos parado por ver el VAR lo que decide y quitarle esa emoción a los partidos. Yo ahí estoy muy de acuerdo contigo. Sí, efectivamente. Yo creo que lo que tienen que arreglar es el reglamento, realmente, o el protocolo del VAR. Porque, bueno, al final los árbitros se pueden equivocar porque son humanos, pero muchas veces realmente estamos criticando fallos de los árbitros, yo soy el primero que lo hace algunas veces, por aciertos suyos, en el sentido de que ellos se ajustan a lo que marca el reglamento. Otra cosa es que nosotros veamos que eso es lógico o que tiene sentido común o no. Y yo creo que es ahí donde deben incidir todos los equipos, no solo los que consideran que son afectados regularmente. Efectivamente. Y bueno, pasando un poco a la previa de hoy, del partido de hoy, el podcast lo dejamos grabado y mañana saldrá, pero esa previa Granada-Celta, en la que el Celta recupera a Iago Aspas, pero también tiene bajas como Denis Suárez. ¿Cómo ves cómo llegan ambos equipos y cuál crees que va a ser el resultado de hoy, Aguirre? Pues a ver, yo creo que hemos tenido mala suerte por ser el primer equipo en el retorno de Iago Aspas. Bueno, ya sabemos que el Celta para nosotros es un rival bastante complicado, sobre todo porque tiene un jugador que es decisivo, que es Aspas. Está muy por encima del nivel de su propio equipo y está al nivel de los mejores en la liga. Y además, seguimos con bajas muy preocupantes en el centro del campo. Hemos sabido que, pues, que Milla tampoco va a poder participar y que Herrera, incluso si lo hace, va a ser con una merma física. Y pues me preocupa bastante cómo va a resolver esta de la papeleta, sobre todo de cara al segundo tiempo, donde está claro que Montoro no es capaz de aguantar el ritmo alto durante todo el partido. Así que es un encuentro complicado, aunque yo confío en que podamos ganar. Yo estoy de acuerdo contigo, Aguirre. Bueno, perdona. Sí, adelante, Carlos. Que yo estoy de acuerdo contigo en este análisis que haces del Celta de Iago Aspas. Quiero recordar un tuit de hace unos días de un aficionado del Celta que decía que el Celta se le escapan fichajes como... perdona, es un poco breve. Se le escapan fichajes al nivel del Levante, al del Granada, y que ellos solo tienen un jugador de 33 años que es superlativo, pero no tienen nada más el Celta. Se está viendo con estos últimos días de mercado que se habla de una salida de Olaza, una llegada de Cervi, que incluso un equipo como el Valladolid pueda arrebatarlo en jugadores como Olaza. Y por ser un poco breve ya, sí, efectivamente, como dices tú, el Celta es mucho menos equipo que lo que es Iago Aspas. Y por continuar un poco, te quería preguntar por cómo estás viendo este mercado de invierno de cero fichajes. Se hablaba en algunos medios vallisoletanos y gaditanos de que estaba el Cádiz, el Valladolid, el Granada, incluso detrás del mismo Laza. ¿Cómo estás viendo este mercado de invierno? Que todavía no se haya realizado ningún fichaje. Pues a ver, yo creo que es un mercado que está condicionado por dos factores. Uno, externo, que es el COVID, que ha marcado un poco el mercado de muchos equipos. Y luego tenemos el condicionante interno, que es la inestabilidad que parece que hay en el club. Yo creo que es lógico que eso haya perjudicado a la contratación de algún fichaje. Y creo que no somos los únicos que están desencantados con este aspecto, que Diego Martínez ayer ya fue bastante claro en rueda de prensa. Aunque ahora lleguen fichajes, van a llegar tarde, porque las eliminatorias más importantes que va a afrontar el Granada este año, de momento son en febrero.
Entonces, cualquier fichaje ya va a llegar tarde. Sobre Olaza, lo estaba tuiteando justo antes de la entrevista. Yo creo que aportaría muchísimo al equipo. A mí me gusta mucho, es un lateral muy completo, pero me parece peligroso que la llegada de Olaza supusiera la salida de un cuarto central, porque me parece que aguantar durante tantos meses con solo 3 centrales puros es una decisión muy arriesgada, a pesar de que haya jugadores que pudieran jugar ahí como parche, no como solución estable. Y bueno, queda el domingo y el día de mañana. Yo tengo todavía esperanza de que algo llegará, pero realmente no soy muy optimista con el nivel de los fichajes que pueden llegar. Bueno, yo ahora me quiero meter un poquito más en la polémica de estos últimos días. Se habla de la salida de Monterrubio, la inestabilidad en el club. A mí no me lo parece que haya tanta inestabilidad, solo que se va a prescindir de un hombre pues, que dicen que ha hecho algo. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, perdona, Iván, nos adelantamos un poco a los acontecimientos. Solo estamos hablando de algunas hipótesis de algunos tuiteros. No tenemos ninguna información ni real ni inventada, pero parece que, según algunas informaciones de alguna prensa granadina, podría estar Monterrubio peligrando su puesto. Sí, a ver, Adelante, siempre que hablamos sobre estos asuntos, está claro que al menos yo no tengo ninguna información. Yo simplemente me baso pues, en lo que puedo leer, en la información que aportan otros. Entonces, bueno, pues es evidente, lo que sí tengo claro es que es evidente que cuando una empresa mete a auditores a mirar las cuentas, el estado del club, el funcionamiento de la institución y demás, es porque hay algo que no les ha gustado, que no ha gustado al propietario en este caso. Entonces, eso ya deja manifiesto que hay una desconfianza por parte de la propiedad. Que luego hayan encontrado algún motivo o no para cesar a Monterrubio, pues no lo sé y saldremos de dudas pronto. Parece que sí. O sea, en ese sentido, pues tiene toda la pinta de que Monterrubio va a salir. Yo creo que eso no tiene por qué afectar mucho al equipo, pero sí a lo mejor al entrenador, que es una pieza fundamental en el equipo. Entonces, es evidente que Diego Martínez no está contento. Y veremos cómo se desarrolla la negociación para su renovación, un tema en el que yo tampoco soy optimista, la verdad. Y bueno, pues sobre Monterrubio, pues está claro que es una figura que ha sido muy, muy buena para el club en los últimos años, desde que llegó. Y mi único deseo es que si se va, pues sea sustituido pues, por otra persona igual de competente que él. Ha salido algún nombre que hemos podido leer en prensa y bueno, pues ese perfil desde luego a mí me tranquilizaría. Lo más importante en un club, más allá de que uno se clasifique para Europa, de que consiga un 10º puesto, es la estabilidad económica y la salud financiera del club. Claro, pues totalmente de acuerdo, Aguirre. Es que es poco más que añadir a lo que has dicho. La verdad es que eso, a Diego le hicieron la misma pregunta en la rueda de prensa anterior, que parecía bastante, no diría enfadado, pero sí como descontento y no respondió directamente, es decir, pasó a, pues eso, a irse al tema que a él le importa, que es el verde, quién está en el verde y quién dirige el verde. Entonces, Así es. Pero dejando ya un poco de estos temas un poco más escabrosos, yo te quería preguntar por una pequeña sección que tenemos para algunos de los invitados que vienen, la voz del aficionado. Tu primer partido en los Cármenes, los primeros contactos con el Granada, que yo creo que es algo que todos recordamos, y quién te inculca el Granada. Pues mira, sinceramente, alguna vez me lo han preguntado y es que yo no recuerdo cuál fue el primer partido. Tengo imágenes vagas de aquella vez que estuve en el viejo Los Cármenes
Y solo recuerdo que fue un partidazo de Notario antes de irse por primera vez, pero no recuerdo el rival. Sé que acabó 0-0 y que de verdad Notario hizo un partidazo. Yo por entonces pues veía, bueno, no, creo que fue a finales de los 80, pero es que no te puedo decir el año. Pero fue un espectáculo el partido de Notario. ¿Y quién me lo inculcó? Pues realmente yo crecí en una casa en la que no gustaba el fútbol a nadie, solo a mí. Entonces, en ese sentido, pues tuvo más influencia a lo mejor pues mi abuelo o algunos tíos míos, y por el Granada en concreto, pues fue la persona que me llevó a ver este partido que comento, que vivía muy cerca, en la Avenida de Madrid, muy cerca del antiguo estadio, y me llevó una tarde a ver aquel partido y desde entonces, pues después de las comidas familiares que hacíamos en su casa, pues siempre nos escapábamos con él y con algunos primos míos a ver algún partido. Pero yo sobre todo cuando más he ido al estadio fue cuando ya tenía 15 o 16 años y bueno, pues iba con mis amigos ya al Nuevo Los Cármenes a ver los partidos entonces en segunda B, porque ya los años en segunda y en primera, pues realmente ya me han pillado a mí fuera de Granada y apenas he podido ver un par de partidos en directo. Y bueno, aquí repasando un poco a la actualidad deportiva del Granada, lo que concierne al equipo, ese pase histórico a la UEFA, el primer año que entra el Granada en competición europea. Una pregunta que estamos haciendo a los últimos entrevistados. ¿Cuál es tu sensación ante ese Granada-Nápoles? Porque nosotros desde el podcast es verdad que somos muy optimistas. ¿Cómo lo estás viviendo y si crees, confía en ese pase a siguiente ronda? A ver, yo creo que va a ser un partido obviamente muy difícil, pero que el Granada tiene sus opciones siempre que sea la mejor versión del Granada y sobre todo que cuente con las piezas más importantes. Yo creo que es evidente que el equipo sube mucho cuando juega con Alonso, cuando Montoro está en forma, cuando Yangel encuentra su mejor estado de forma, si Machís está rápido, si Suárez está incisivo. Entonces, yo creo que mucho va a depender de la seriedad que demuestre el equipo atrás, igual que contra el Barcelona. Obviamente sería un pase histórico, pero realmente el Granada jugando en Nápoles ya habrá hecho historia. Esperemos, y yo confío de verdad, en que el equipo pueda pasar de ronda. También por repasar otro de los acontecimientos históricos que pueda vivir este Granada, también esta ronda que vamos a tener en Copa del Rey contra el Barça, parece que yo creo que igual si pudiéramos ganarle, que ya hemos visto como la temporada pasada pudimos ganarle en casa a un solo partido, podríamos estar también cerca de un título y podría ser histórico. ¿Cómo valora esa ronda contra el Barcelona? Pues a ver, es un partido que igualmente, como el de Nápoles, es muy complicado. Hay que ser consciente de eso y confiar en el equipo sin tener una exigencia brutal, porque realmente el rival pues potencialmente es muy superior. Ya te digo, la clave del Granada pasa por ser muy serio atrás, por volver a encontrar la seguridad defensiva, dejar la portería a cero. Y a partir de ahí, pues aprovechar sus ocasiones, que creo que es algo que no se hizo en algún partido importante este año, que luego se complicó. Entonces, bueno, yo siempre he pensado que una de las pocas cosas que le faltan al Granada de Diego Martínez es hacer un buen papel contra Real Madrid, Barcelona o Atlético. Porque salvo el primer partido que se jugó contra el Barça el año pasado, que fue un partidazo, realmente luego no ha sido capaz de puntuar contra ellos, salvo, me parece, que un empate en Granada con el Atlético. Entonces yo creo que va a ser muy difícil, pero que a un partido creo que sí que hay posibilidades de pasar a semifinales. Luego ya dependería, pues, obviamente, del equipo que tocara y, bueno, de cómo se abordara las semifinales. Ya sabemos que una eliminatoria doble partido cambia bastante. Sí. Como dices, confiamos en que
en que el Granada de Diego Martínez vuelva a ser el mejor Granada de Diego Martínez que hemos visto, que podamos al menos pelear por esas dos eliminatorias. Y bueno, ya para finalizar, agradecerte a ti, Aguirre, que hayas estado aquí con nosotros en nuestro ratito de charla, que hayamos podido tener aquí un rato de analizar fútbol, que hacía ya falta, hacíamos unas semanas que no analizábamos así el fútbol duro. Y bueno, pues poco más, agradecerte que hayas estado con nosotros, esperemos que hayas estado a gusto. Sí, para mí ha sido un placer. Yo os lo agradezco a vosotros y yo estoy a vuestra disposición cuando queráis. Pues también agradecer a nuestros oyentes que están siempre ahí, que el apoyo que nos dieron en el último programa. Confiamos que en esta ronda que hemos tenido de tuiteros de Twitter Granada os haya gustado y bueno, pues poco más. Os esperamos en el próximo programa.